Hola familia y sean todos bienvenidos a otro programa de J&M por el Mundo. Bueno, como ven, hoy estamos aquí en el patio de nuestra casa, ya que hoy ha amanecido un día muy diferente. Sí, desde ayer entró una dana aquí a la Comunidad Valenciana, ha llovido bastante, bueno, si podéis ver el patio está un poco mojado y hemos aprovechado que esta semana va a estar así toda la semana para hacer unos vídeos que teníamos pendientes, como el de los alquileres que nos habéis preguntado tanto, los alquileres, la vivienda también para comprar. Tema del trabajo un poquito también, del empleo aquí en España, en la Costa Blanca, en lo que es la Costa Blanca específicamente, en España, pero aquí en la Costa Blanca. Y nada, pues eso, que hemos aprovechado y dijimos, bueno, ya que no podemos salir a grabar por ahí porque está el tiempo como está, cosa rara aquí y más en estas fechas, pues aprovechamos para hacer este vídeo que sabemos que a muchísimos de vosotros os interesa porque nos habéis escrito, nos habéis preguntado y entonces vamos a intentar, ¿verdad? Sí. Aclarar en este vídeo pues todas las dudas que podáis tener acerca de estos dos puntos. Lo que es el alquiler, bueno, el alquiler y la compra de vivienda y un poco el tema del trabajo también, los salarios y tal, ¿vale? Así que sin más preámbulo, vamos a empezar. Bueno, como ya sabéis algunos que nos seguís, llevamos en España 5 meses. Somos españoles. Hemos vivido en Bélgica, pero por temporadas también hemos regresado a vivir a España. Nosotros casi todo el tiempo hemos vivido en Málaga, en la provincia de Málaga, en Estepona. Y bueno, lo primero... Andalucía, en el sur de España. Lo primero que a mí me llama la atención aquí es que los precios son más baratos aquí que en Estepona, donde vivíamos nosotros. Sí. En el tema de alquileres y en el tema también de compra. Bueno, nosotros lo que hemos mirado más son casas. Aquí hemos encontrado más oferta y a mejor precio. Lo que estamos diciendo está fresquito porque acabamos de mirar hace un ratito, ¿verdad? Sí, hemos hecho una especie de comparativa entre lo que es la Costa del Sol, Málaga, Estepona, esa parte de ahí, Andalucía, y hemos comparado con la Costa Blanca. Y efectivamente está más caro allí que aquí, entonces eso lo primero, ¿vale? Aquí es un poquito más barato. La gente nos comenta que ha subido de precio bastante en los 2 últimos años, especialmente el último año, pero bueno, ya sabéis que en todas partes ha subido todo de precio. En el mundo entero. En Bélgica también nosotros los últimos tiempos estaba subiendo todo muchísimo de precio. Entonces, bueno, es un denominador común. En Estados Unidos también nos consta que los alquileres están en Miami. Y ahora porque estamos hablando de alquileres, pero ha subido todo. Y nosotros lo que vamos a hacer en este programa es daros un poco de información al respecto. Tener en cuenta que nosotros no somos expertos inmobiliarios, nosotros tampoco trabajamos en la bolsa de trabajo, o sea, en cuanto a empleo y tal. Nosotros les vamos a dar una información porque nosotros estamos aquí. Lo importante de este vídeo es un poco dar una información general de cómo están las cosas respecto a estos dos puntos, ¿verdad? Pero no somos expertos en nada. No obstante, todo lo que hablemos en cuanto a alquiler, en cuanto a compra, vamos a dejarle aquí en este vídeo los links donde vosotros podéis entrar para ver, tanto para alquilar como para comprar. Ahí podéis ver los precios, podéis ver todo lo que hay para poder acceder a una vivienda, ya sea comprada o alquilada. Bueno, eso sí, siempre nuestra recomendación que lo hagáis con profesionales, con agentes inmobiliarios, con inmobiliarias. Exacto. Cuidado también con las estafas, todo lo que veáis, que lo veáis demasiado barato, no sé, pues tener cuidado también y bueno, pues siempre con profesionales, ¿vale? Bueno, como dijimos antes, les vamos a dejar estos portales inmobiliarios donde vosotros ya podéis mirar y elegir. Son portales web. Luego ya dentro de cada anuncio, pues ya os va a decir qué inmobiliaria es, o si es un particular o lo que sea, ya vosotros podéis contactar directamente con la inmobiliaria, ¿vale? Son portales web que es para una información general, para que os hagáis una idea. También os vamos a dejar los links de los programas anteriores que hemos hecho de cómo es vivir en la Costa Blanca, porque ahora estamos tratando la vivienda y el trabajo, pero en programas anteriores... Sí, en vídeos anteriores tenemos, por ejemplo, cuánto cuesta la cesta de la compra, que fuimos a Mercadona, que es un mercado aquí muy conocido. Muy conocido, sí. También pues, aspectos como es el entorno, la naturaleza, las cosas que a nosotros el ocio nos hicieron, por los cuales nosotros decidimos venir aquí. Y bueno, lo podéis mirar, os lo vamos a dejar en la cajita de descripción, los links de esos vídeos también, ¿vale? Por si queréis ampliar, si habéis llegado a este vídeo y no habéis visto los otros, pues bueno, para que tengáis una información un poco más ampliada. Bueno, vamos al tema.
El tema de los alquileres o de la compra, de lo que queráis hacer, o comprar o arrendar un apartamento, una casa, lo primero que hay que elegir es la zona. Y nosotros, para ayudar un poco y colaborar un poco en esa cuestión, lo que vamos a hacer es dejaros un mapa, ¿verdad? Un mapa de lo que es la Costa Blanca alicantina. Toda la Costa Blanca, su extensión, que estamos hablando de 240 kilómetros de extensión. Desde el sur, desde Torrevieja hasta el Hasta norte, Denia. hasta Denia. Y así cuando hablemos de alguna localidad, pues ya la podéis ubicar en el mapa. Exactamente. Entonces, lo primero es elegir dónde queréis vivir. No en toda la costa alicantina los alquileres valen lo mismo. Hay localidades que, digamos, son más frecuentadas por el turismo, más deseadas por el turismo, y los alquileres son un poco más altos. Cuanto más cerca del mar, más caro. Eso sí, eso Vale, es un hecho. Es algo, pues bueno, lógico, ¿no? Aquí se da un fenómeno muy importante que les vamos a comentar. Las viviendas que se encuentran muy próximas al mar, sus propietarios, en lo que es la época estival, meses de julio y agosto, que son los meses fuertes de verano aquí, suelen alquilar sus viviendas más bien para turistas. O sea, no para vivir todo el año, sino para turistas. Entonces lo que se suele hacer aquí, lo que se está haciendo, no todos, pero sí lo vais a ver cuando miréis los portales inmobiliarios, que muchas viviendas que os van a ofrecer ahí solamente están disponibles de alquiler, de alquiler, sí, solamente están disponibles entre los meses de septiembre y junio. Entonces, ¿por qué? Porque en esos meses ellos los alquilan, digamos, a una familia, a una persona que quiera vivir ahí sin problema. Ese tipo de alquileres lo suelen usar los maestros que vienen a estas localidades a dar clases. Quizás, como en julio y agosto no hay clases, pues se vuelven a sus pueblos o a sus ciudades, y esos 2 meses les queda vacío al propietario para alquilárselo a los turistas, donde ellos sacan mayor rentabilidad del alquiler. Entonces, cuando veáis los anuncios, fijaros bien que sea para el año entero o sea de temporada, que lo suele poner así, de temporada, que suele ser entre septiembre y octubre hasta junio, ¿vale? Fijaros bien ahí en esta parte porque es importante. También para el tipo de contrato, porque un contrato de 10 meses o de 9 meses no es igual que un contrato de un año legalmente, porque los contratos temporales, una vez que acaba el contrato, te lo quieren volver a alquilar, te pueden subir el precio a lo que ellos quieran. Sin embargo, un contrato anual, no, solamente te pueden aumentar el IPC. Entonces, en los alquileres que son de un año, esos son los que solamente te pueden subir el IPC al año siguiente. Y también los inquilinos tienen otras garantías. Por ejemplo, el propietario solamente puede hacer uso otra vez de la vivienda si la necesita para vivir y ese tipo de cosas. Entonces no te puede decir mañana vete porque lo quiero alquilar a otra persona. Eso no te lo pueden hacer. No, o porque la va a usar mi tío o mi sobrino. No, tiene que ser el propietario. O sea, ni siquiera un familiar. Entonces, bueno, eso tenerlo en cuenta también, sí, porque es muy importante. Claro, es muy importante, sí, porque si tenéis pensado alquilarlo para más de un año, pues intentad buscar alquileres de un año, ¿vale? Que son los menos, pero los hay también. Los hay, o sea, en estos momentos es complicado, yo creo que en el mundo entero, pero no es imposible, no es imposible porque tenemos amigos que han llegado aquí y han conseguido. O sea, se puede encontrar. Y los requisitos cada vez son más... claro. Más exigentes, o sea, te exigen, pues bueno, es normal porque también el propietario necesita tener una garantía de que le vas a poder pagar, de todo. Entonces, bueno, pues los requisitos básicamente pues son los mismos. En Bélgica también era igual, te pedían pues bueno, tus ingresos, algún tipo de garantía, algún tipo de no sé, de aval. O puede ser un depósito o bancario. Se llama. Aquí he visto algo que es como un seguro por si no pagas el alquiler, o de que no eres moroso, o cosas así. Entonces, exacto. Bueno, cada propietario o cada inmobiliaria pues tiene sus requisitos. Hay que tener en cuenta que hay personas que están viendo este vídeo y van a venir por primera vez aquí, claro, y van a decir lo de siempre, que va primero la gallina o el huevo. O sea, directamente, quizás muchos de los que vienen aquí no tienen un contrato todavía para poder enseñar en una vivienda a la hora de que les pida las garantías, ¿no? Pero bueno, existen depósitos bancarios, existen otras garantías. Hay personas que, por ejemplo, pagan el año entero así y les dejan entrar. O sea que hay posibilidades existen en el caso, porque yo me pongo en el lugar de ustedes, ¿no? Porque nosotros también, ¿verdad? Hemos ido
a vivir a otros países, a otros lugares, Claro. y esa era la parte que siempre me preguntaba, pero ¿cómo voy a llegar a un país donde todavía no tengo trabajo y encontrar una vivienda sin tener trabajo? ¿Qué garantía le puedo dar al dueño? Pues hay otras vías, no es solamente un contrato de trabajo. Sí, al final lo que quieren ellos Sí. es que tú demuestres tu solvencia. Que tú demuestres que tienes solvencia. Que vas a pagar. Entonces, Exactamente. Cada uno pues que busque la manera que pueda. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, en Bélgica presentamos en el último lugar donde vivíamos de alquiler, y presentamos, por ejemplo, extractos bancarios de todos los pagos que habíamos realizado durante los anteriores 2 años en el anterior apartamento al anterior propietario, por ejemplo. Entonces, cada uno, bueno, ya que mire ahí cómo puede justificar, es lógico, tienen que garantizar, y siempre se lo van a dar pues al que ellos consideren que le van a pagar mejor o van a tener menos problemas para poder pagar. Claro que eso es otra garantía, porque ahí está demostrado en cada recibo del banco, en cada que pagaste tal día, tal mes, ha demostrado que no fallaste ni un pago, y eso es una especie de garantía también que ayuda mucho. Entonces, bueno, o sea, esa es nuestra experiencia, nosotros lo hicimos en Bélgica, sí. Nadie nos lo pidió ni nada, pero bueno, lo hicimos pues por tener algo más a nuestro favor, y al final nos lo dieron. Vale, luego está la otra posibilidad. Yo estoy hablando, ya digo, vuelvo a decir, pensando en los que quieren venir aquí y tratando de explicar todas las cosas, las preocupaciones, ¿no? Otra posibilidad que tenéis también es vivir un poquito alejado de la costa. Por ejemplo, acá hay pueblos que están a 10, 15 kilómetros, lo que viene siendo en coche casi lo mismo, 10, 15 minutos en auto, donde podéis vivir por un precio bastante más módico, moderado, ¿no? Y sí, los requisitos también más Y los requisitos más flexibles ya también. son flexibles. ¿Por qué? Porque en esos lugares no hay tanta demanda de vivienda. Dense cuenta que los requisitos crecen a medida de que crece la demanda de vivienda. Porque en estos momentos lo que está pasando es que hay más demanda que oferta. Entonces, si van a un pueblo del interior, que no se vive mal, ahí también se vive con muy buena calidad de vida, y disponéis de un auto, pues entonces igual trabajáis en la costa. Entonces pensad que cada día tenéis que echar igual 15 minutos a la costa para ir a vuestro trabajo y 15 minutos para regresar. Entonces tenéis que echar las cuentas y ver si es rentable. Sí, pero es otra posibilidad. Es una posibilidad para empezar, ¿no? Claro, para empezar. Igual que otra posibilidad para empezar es alquilar, si venís. Alquilar un apartamento de esos que os dijimos anteriormente, que son para alquilar desde septiembre hasta junio. Y bueno, ahí tenéis unos cuantos meses para ya una vez que estéis aquí, antes de que llegue junio, ya podáis tener otra vivienda disponible ya para entrar. Entonces es una posibilidad, teniendo en cuenta lo complicadillo que están las cosas, ¿no? Sí, la mejor época para alquilar, bueno, para encontrar más ofertas, pues es cuando acaba el verano, evidentemente, pero sobre todo el mes de enero, porque ya después de Navidad pues la gente ha gastado dinero, entonces Claro. Suele ser el mes donde es más fácil. Y dirán, ¿por qué? Bueno, después de las Navidades, aquí en España se consume mucho en Navidad, en todos los sentidos, regalos, comida, esto. Hay muchas personas que quizás no estaban decididas a alquilar una segunda vivienda y la necesidad les obliga. Y entonces en ese momento llega enero, están a dos velas, como se dice aquí, y ponen disponible una segunda vivienda que tienen para alquilarla. Otra cosa es que eso es una época baja, digamos, de turismo aquí, digo así entre comillas, porque esta parte de España, esta costa, suele tener turismo el año entero. Pero es verdad que en verano se triplica y se cuadriplica. Es que ese es el problema, que en verano es demasiado turismo. La población en algunas Exacto, pero bueno, localidades costeras. Para resumir esto, busquen siempre a partir del 1 de enero, entre enero y febrero. Bueno, mi recomendación es que empecéis a buscar antes, o sea, sí. En noviembre, diciembre, y bueno, a ver si aparece... Pero tenéis esos 4, yo creo que eso... que aparezca algo mientras, o sea, en el momento que aparezca, pues que aparezca. Exactamente. Entonces ya conocéis el tiempo para buscar, ya conocéis las posibilidades que tienen de moveros, si no es en un sitio, en otro, qué podéis hacer, también alquilar eso que les he dicho, alquilar desde el mes de septiembre hasta junio. Ahora vamos al tema importante, el precio. Pues aquí os vamos a dejar los precios que hemos estado viendo de diferentes localidades para que veáis, pues bueno, que hay bastante diferencia. Por ejemplo, un lugar donde los precios están bastante bien y está bastante cerca de la costa es Elche, está relativamente cerca.
está cerca de Santa Pola, está cerca, súper cerca de Alicante, súper cerca del aeropuerto, entonces es una posibilidad muy buena para empezar, me parece a mí. Sí, incluso en Alicante, Alicante ciudad, tiene sus playas también. ¿Qué pasa? Que al ser una gran urbe, una gran ciudad, pues igual encontráis sitios en Alicante, en barriadas, que no están tan próximas al mar, pero lo tenéis más relativamente cerca, y ahí sí vais a encontrar precios que no tienen nada que ver con los precios de aquí de Benidorm, Altea y estos lugares que son muchísimo más turísticos, porque estos son lugares de veraneo, son lugares donde vienen los centroeuropeos y los nórdicos de toda la vida. Aquí hay gente que viene desde que son niños, que vienen con sus familiares a veranear aquí. Y que tienen aquí, ya se han retirado aquí, que ya viven aquí. Esa es la otra. O que vienen a pasar 6 meses del año aquí. Aquí hay una gran población extranjera, por ejemplo en Javea hay muchos alemanes. La población extranjera creo que es un 55%. En el Albir, que hicimos un vídeo también que lo podéis ver por ahí en el canal, también la población nórdica, noruegos, también es creo que un 40% de la población total. Calpe también en verano también está lleno de extranjeros, hay mucho belga. Entonces, bueno, muchos ingleses también, que se me ha olvidado, y en la zona de Benidorm, en la zona de Levante y Benidorm también hay muchos ingleses. Bueno, en todo Benidorm realmente, pero bueno, en esa zona es donde digamos que hay un poco más. Entonces, eso hace que aquí pues los precios sean más caros porque esas personas vienen de países donde el poder adquisitivo es mayor que aquí. ¿Vale? Exactamente. Entonces, es un poquito más caro. Hay algunos que compran aquí como vivienda de verano, para venir en verano, y hay muchos que se retiran de sus trabajos allí y vienen a vivir, a pasar la tercera edad, pasarla aquí en el calorcito y bueno, y disfrutando de la calidad de vida, porque aquí hay mucha calidad de vida. Eso sí, siempre lo he dicho en todos los vídeos, eso lo podéis tener por seguro. Aquí la calidad de vida es excepcional. Bueno, ese es el tema de lo que es la vivienda en alquiler. La vivienda en compra, yo creo que es más fácil, ¿no? En compra, aquí es más barato que en el resto de Europa. En Bélgica era más caro, también es más caro que en Estados Unidos. Y aquí están muy bien de precio, incluso aquí también son más baratas que en otras partes de España, más baratas. Hay posibilidades de tener una buena casa. Es un buen lugar para invertir también. Sí, es un buen lugar para invertir porque está próximo al mar, es un lugar súper turístico. Está un poco más barato. Está subiendo bastante en los últimos tiempos, pero bueno, en todavía sigue siendo... Como va subiendo en el resto del mundo, en el resto de España, en el resto de Europa, pues todavía aquí se puede encontrar una casa a muy buen precio. En relación a esto, que nos han preguntado también, nos han preguntado por la Golden Visa española. Hablamos de la visa migratoria. Sí, una visa migratoria que empezó a dar el gobierno español en el año 2013, que es para personas, inversores, que quieran venir a residir a España y le conceden la residencia cuando compran un inmueble de más de 500.000 euros. Hemos visto que por el mes de abril de este mismo año, en un Consejo de Ministros, creo que uno de los partidos que está en la alianza con el gobierno presentó un proyecto para derogar o cambiar o modificar esa parte. Parece ser que se aprobó en el Consejo de Ministros, hubo una rueda de prensa que lo anunciaron, pero hasta el día de hoy, que estamos en septiembre del 2024, no se ha aplicado todavía. Es decir, está en vigor todavía, que nosotros sepamos. Hemos estado mirando información en moncloa.es, o sea, en la página oficial de la Moncloa. Sí, en páginas oficiales del gobierno. Y no hemos encontrado que se haya derogado, eliminado. Sí. Todavía parece ser que está en vigor, ahora no sabemos por cuánto tiempo ni nada, pero bueno, por el momento parece que todavía está en vigor la posibilidad de venir a que te den la residencia en España comprando una propiedad de más de 500.000 euros. Yo creo que en cuanto a la vivienda hemos dicho básicamente todo. Vamos a pasar ahora, si te parece, al tema de lo que es el empleo y los salarios. Vale, ahí sí podemos ser un poco más precisos porque vivimos aquí, tenemos amigos, gente cercana que trabaja aquí en diferentes trabajos, ¿no? Lo que hay que decir básicamente del empleo aquí es que esto es una zona muy turística y la mayor parte de lo que es la oferta de empleo se concentra en empleos de servicio, hostelería y, bueno, restauración,
y turismo. Todo lo que implica bueno, eso. Empleos no cualificados serían esos. Sí, empleos no cualificados. Luego cualificados también en este área, muy importante, pues todo lo que tiene que ver con la inmobiliaria. Gestores inmobiliarios, o sea, eso sí son gente que tienen una preparación. Exacto. Lo mismo en los hoteles, en la dirección de un hotel, en lo que es el área de administrativa. Pues sí, en esa parte sí, por supuesto. Entonces, básicamente, aquí lo que hay es servicio, y cuando hablamos de servicio, mayormente orientado hacia el turismo, o sea, todo lo que es restaurantes, se los voy a decir más claro, restaurantes, hoteles, bares, centros turísticos en general, ¿vale? Centros comerciales. Centros comerciales también, tiendas. Así que ya saben, las personas que no sean cualificadas tienen ahora una gran oportunidad. Limpieza también. Sí, yo creo que en este país, fíjense lo que les digo, yo creo que en este país hace muchísimo tiempo que no hay tanto empleo como ahora, como en este momento ahora. Bueno, al menos en las zonas turísticas. En las zonas turísticas. Lo que es empleo de servicio, hostelería, turismo, todo eso que tiene que ver con restaurantes, hoteles, bares, todo eso que se oferta al turismo, digamos, nunca había habido tanta necesidad. Yo tengo amigos que tienen restaurantes, que tienen bares y andan como locos buscando gente para trabajar. Aquí, ¿cuál es la situación? Les voy a decir claro, el estándar, lo que se suele pagar aquí al mes, por ejemplo, si eres camarero, si trabajas de ayudante de cocina, si trabajas, quizás cocinero gana un poco más, ¿vale? Cocinero no lo voy a incluir. Y quizás posiblemente el encargado o el mestre de un restaurante gana un poco más también. Claro, porque son cualificados. Porque son cualificados. Pero lo que es el empleo raso, digamos, sin cualificación, lo que es, pues eso, camarero, ayudante de camarero, ayudante de cocina, pues limpiadores, limpiadoras. Pues el salario base creo que son unos 1.200 euros. Hasta 1.300, ¿no? Es que creo que eso también depende de si te meten las pagas extras, eso, porque sí. Aquí en España tenemos 2 pagas extras, sí. Si te las meten dentro del mes, si te lo prorratean, se dice, o si no te lo prorratean, pero bueno, más o menos sí, es como entre 1.200 y 1.300. 1.200, 1.300 euros neto. Un poco bajo el salario para cómo está la vida, para cómo ha subido la vida, pero si lo comparas con otros países, pues... Aquí todavía puedes... No sé ni qué decir. ¿Cómo se dice vulgarmente? Te puedes dar la vuelta todavía. Si te controlas bien los ahorros y tal. Y si soy dos, si soy una pareja, pues genial, maravilloso. Porque con un salario podéis cubrir casi todo lo que son los gastos. Y con otro salario podéis ahorrar un poquito, podéis ir de vacaciones y tal. Si es una persona sola, pues tendrás que alquilar un estudio, que es una vivienda más chiquitita, por un precio más asequible. Y que te puede costar unos 500, 600 euros un estudio, depende de dónde, pero vamos alrededor de ahí. Luego los trabajos cualificados, por ejemplo, pues profesores, funcionarios, médicos, pues, digamos, profesiones intermedias así, pues creo que están en unos 2.000, 2.200, 1.800, bueno, depende un poco, ¿no? Depende. O sea, cerca de los 2.000, podríamos decir. Claro. Y bueno, queda el tema de los emprendedores, de los que tienen su propio negocio. Ahí sí tengo que decir, con pesar, que España está un poco a la cola y un poco atrasado. Nosotros que venimos de Bélgica, pues aquí te cobran desde que, o sea, antes de tener beneficios ya te están cobrando. Te están cobrando, tienes que pagar una cuota autónomo, que es verdad que el primer año tienes una cuota reducida, pero cuidado con eso porque no tienes cubiertos todos los derechos después en caso de que tengas que solicitar eso, alguna prestación. Alguna prestación o lo que sea, claro. Pero bueno, eso por un lado. Pero claro, si... por ejemplo, en Reino Unido, en Bélgica, si no llegas a un mínimo de beneficio, estás exento de un montón de impuestos y no pagas cuota o pagas muy poca cuota. Entonces es en función de lo que ganas, lo que pagas, que es para mí lo justo. Yo creo que la asignatura pendiente de todos los gobiernos que han pasado por este país siempre ha sido el tema de los autónomos. Los autónomos aquí han... Y pymes también. Sí, y las pymes, y las pequeñas... Las pymes significa, para los que no sean de España, aquí se le llama pymes a las pequeñas y medianas empresas. Lo que son las pymes y los autónomos, en este caso las personas emprendedoras que tienen su propia empresa, que quizás, bueno, su empresa o trabajan desde su habitación con un ordenador, da igual, pero que tienen su propio negocio, este sector
ha estado muy marginado en este país. Y tengo que decirlo claramente. Ha estado muy marginado en el sentido de que no han tenido el apoyo suficiente de ninguno de los gobiernos, del color que sea. No han tenido el apoyo suficiente para poder emprender un negocio como tiene que ser, sin correr tanto riesgo, sin tener que estar pagando tanto dinero desde que empiezas. Y esas cosas, sí, yo creo que al pan pan y al vino vino. Lo que está bien en un lugar se destaca, y lo que está mal también se destaca. Porque aquí lo importante es saber todo, sobre todo a las personas que quieren venir aquí, para que no vengan con una venda en los ojos. Así está el tema. De todas maneras, los que vengan ya lo miráis por vosotros mismos. Pero nosotros, como dijimos, colaboramos un poco en daros esa información. Así que... Bueno, es nuestra experiencia, que llevamos ahora mismo 5 meses aquí. Aunque somos de aquí y hemos vivido temporadas aquí, pues bueno, en los últimos años no hemos vivido aquí. Entonces ahora estamos también adaptándonos y mirando todo bien. Y bueno, viendo también nuestra propia experiencia, la experiencia de las personas que nos rodean también. Y bueno, pues de momento eso es lo que podemos decir. Dentro de un tiempo haremos otro vídeo para actualizar todo esto, a ver si, bueno, si tenemos alguna otra información, si hemos... Todo va a depender también de bueno, como surgió este vídeo, ¿no? También de vuestras preguntas, si tenéis alguna duda, alguna preocupación, algo que os podamos ayudar dentro de nuestras posibilidades, siempre dándonos la información veraz. Sí. No vamos inventando nada, si no lo sabemos le diremos no lo sabemos, pero todo lo que podamos colaborar, dejaros en los comentarios vuestras dudas, vuestras preguntas, y nosotros encantados de verdad, con muchísimo gusto, os vamos a dar la colaboración en todo lo que podamos. Así que, familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa dedicado a cómo es vivir en la Costa Blanca alicantina y específicamente a lo que es el tema de la vivienda y el empleo. Espero que os haya servido, esperamos que os haya servido. Regalarnos un like si os ha gustado, si os ha sido útil este programa. Bueno, suscribiros al canal y también podéis mirar otros vídeos de la Costa Blanca. Importante, sí. Recuerdo, vamos a dejar los links de los programas anteriores dedicados a cómo es vivir en la Costa Blanca, donde tocamos otros puntos, ¿vale? Que no es la vivienda y el trabajo. Otros puntos de interés para todo el que quiere venir a vivir aquí. Eso por un lado. Y por otro, acuérdense que les vamos a dejar también los sitios web donde podéis encontrar tanto vivienda como trabajo. Para haceros una idea, una información general. Una información general. Así que sin más, querida familia de J&M por el Mundo, muchas gracias una vez más y os mandamos un beso a todos.